Hola amigos, en este video estaré respondiendo muchas de las preguntas que me hacen muchas de las personas que han tenido o están a punto de crear transacciones en sus países de orígenes. Y muchos me preguntan, Henry, he vendido una casa en Argentina o en El Salvador o un terreno, ¿tengo que pagar impuestos o tengo que reportarlo? O otros me preguntan, oye Henry, yo tengo una pensión en mi país, del Seguro Social, ¿debo reportarlo? O recibí una herencia de mi papá o de mis abuelos o de un pariente, ¿qué debo hacer? O tengo una casa que rento en mi país, ¿la puedo reportar o la puedo dejar sin reportarla? Otros me dicen, oye, tengo un negocio allá en mi país, pero nadie sabe. Y otros me dicen, oye, tengo una cuenta bancaria en mi país, ¿qué tengo que hacer con ese dinero? O me dicen, bueno, vendí un automóvil, inclusive me dedico a comprar y vender carros allá y los llevo, los vendo, tengo que reportarlos. Bueno, eso y mucho más. Hola amigos, soy Henry Aldana, contador público y asesor empresarial, y por los últimos 30 años me he dedicado a ayudar a miles de emprendedores, empresarios a construir negocios de clase mundial y a pagar menos impuestos de una manera legal, ética y moral. Así es que aquí hoy estaré hablando exactamente cómo reportar los informes tributarios con cualquier transacción que hayas tenido en tu país o en el extranjero. Así es que pon mucha atención. Amigos, el objetivo principal para mí de este video es ayudar a las personas con transacciones en el extranjero a navegar las aguas turbulentas de cumplimiento fiscal. Quiero que sepan que esto es complejo, relativamente nuevo, como 10 años. Ha metido a muchas personas en problemas por no saber qué hacer. Segundo, es reconocer y representar los formularios más comunes que debes usar para reportar y divulgar todas las transacciones que tienes en el extranjero. Y tercero, reconocer todas las reglas y las consecuencias legales y multas por evadir pues estos reportes. Eso es muy importante entender toda esta parte, así es que pongan mucha atención, porque lo importante es que aquí les voy a ayudar a que ustedes aprendan cómo evitar a meterse en problemas cuando tienen propiedades o cuentas bancarias o cualquier actividad económica en el extranjero. Así es que si tú eres, escucha bien, un ciudadano o residente de los Estados Unidos y tienes activos en el extranjero, pon mucha atención porque esta información te puede ahorrar muchísimos problemas y por supuesto al final del día mucho dinero. Los requisitos que tienes que usar para las declaraciones o los formularios, un ejemplo, ¿qué tienes que hacer si tienes ingresos? ¿Qué tienes que hacer si tienes activos? O alguien te hizo un regalo, o tienes pensiones, o herencias, sociedades, cuentas bancarias, corporaciones, negocios allá en el extranjero o en tu país. Así es que si tú eres uno de ellos, pon mucha atención, por favor. Quiero que entiendan algo, que cualquier persona que se ha hecho residente de los Estados Unidos y es un portador de un green card, escuchen bien, es considerado y tratado como un ciudadano americano independientemente donde estés viviendo. Así es que si tú tienes una green card y tienes negocios en tu país y vives la mayoría del tiempo allá, te recomiendo que lo pienses 2 veces, porque uno de los beneficios, voy a decir así, uno de los beneficios de ser residente o ciudadano americano o haber aceptado la ciudadanía o la residencia americana es que tienes que pagar impuestos en ingresos mundiales, globales. Así es que tienes que pensarlo muy bien antes de decidir quedarte ciudadano o regresar a ser ciudadano de tu país o residente de tu país. Así, miren qué complicado es esto. Quiero que vean la complicación que tienen todo esto, navegar todos estos formularios que tú como contribuyente, como residente o ciudadano de los Estados Unidos tienes que entender o por lo menos tener un concepto para que puedas pues navegar un poquito bien esto. Así es que las transacciones que tienes que por lo general pagar impuestos, por ejemplo, ventas de propiedades, y lo voy a tratar de hacer un poquito más grande, ventas de propiedades, si tú vendes un terreno o una casa, un apartamento, las ganancias tienes que reportarlas. También si tú rentas una casa en tu país y estás recibiendo rentas por las rentas, tienes que reportarlas y pagar impuestos. Royalties, lo que se llaman regalías,
Si tú recibes regalías, tienes que reportarlas y pagar impuestos. También patentes, marcas registradas, fórmulas especiales, los salarios, ganancias, comisiones, intereses. Aquí es donde quiero que entiendan lo más importante. Esta parte que viene ahorita bajo FinCEN. ¿Qué es FinCEN? El Financial Crime Enforcement Network, que lo usan para detectar lavado de dinero, que si tú tienes cuentas bancarias que durante el año a más de $10,000 tienes que reportar el formulario 114 bajo el FBAR. Tienes que hacer esto, muy importante. También si tienes cuentas de inversiones, fondos mutuos en el extranjero, cuentas de retiro privado, un ejemplo, si tú dices, bueno, yo fondeé un plan de retiro privado en mi país y ahora estoy recibiendo los fondos, tienes que reportarlos. Si tienes sociedades, si tienes negocios, si tienes un fideicomiso donde tú has puesto el dinero o los fondos personalmente, eres el fideicomitente, tienes que reportar que tú traspasaste tus activos a tu trust. Y también lo que es el cash de un seguro de vida. Supongamos que dice, bueno, yo tengo un seguro de vida que tiene acumulado $200,000. Tú tienes que reportarlo bajo el formulario 114. Una cosa es reportar, otra cosa es pagar impuestos. No tienes que pagar impuestos, pero el gobierno de los Estados Unidos, los tentáculos de los Estados Unidos, ¿ok? Los tentáculos del tío Sam, quiere saber dónde tienes tus cosas en caso que el día de mañana para llegar y meter las manos y quitarte y pagar y que vas a tener que pagar. Y esa es la realidad, amigos. Entonces, muy importante entender todo esto, que el gobierno de los Estados Unidos quiere su parte. Ahora, ¿qué es lo que no tienes que reportar? Cash en una caja fuerte en tu casa, no la tienes que reportar. Carros, joyas, colectibles, no los tienes que reportar. O, un ejemplo, si tienes metales preciosos como oro, plata, esos metales no los tienes que reportar bajo FBAR. Cuentas de retiro del gobierno, un ejemplo, si dice, bueno, yo me retiré temprano con el seguro social de mi país, en Colombia, en El Salvador, en Argentina, en Perú, en cualquier país que es del gobierno, no la tienes que reportar. Y también tu casa principal, digamos, tu casa donde vives o usas de vacaciones para ti y tu familia, no la rentas, pero la usas para ir cuando vas a visitar. Esto es muy importante, ¿ok? Bajo el FBAR. Ahora, hablemos de otro requisito. FATCA, esto también ocurrió durante la época de Obama. FATCA se llama The Foreign Account Tax Compliance Act. Aquí con esto, inclusive, salieron miles y miles de millonarios que tenían sus activos, que habían escondido su riqueza en otros países. Los demócratas dijeron, oye, todos esos millonarios tenemos que agarrarlos, atraparlos y traerlos y le vamos a dar una amnistía para que traigan. Y verdaderamente muchos vamos a ampararnos bajo la amnistía y otros dijeron, ni loco voy a decirle a los gringos, a mi país, dónde tengo mi dinero y dónde tengo mis activos, nunca le voy a decir. Y la verdad es que las personas se han puesto al día, son los que más han sido penalizados y los que siguen en el exilio, escondiendo todo, esas personas eventualmente van a salir, van a dejar ser residentes, van a renunciar a la ciudadanía americana y van a irse a otros países libres de impuestos. Es que si tú vives en los Estados Unidos, si tienes cuentas bancarias al nivel personal, $50,000 si eres soltero o $100,000 si eres casado, ¿ok? Ahora, si tú eres ciudadano americano o residente de los Estados Unidos y vives fuera, entonces, si tienes más de $200,000 al nivel personal o $300,000 con tu pareja, entonces tienes que reportarlo. También tienes que reportar los fondos mutuos en el extranjero. Cuentas de retiro privados, un ejemplo que dije, hiciste una cuenta en tu país donde guardaste dinero privado para tu retiro y ahora lo estás recibiendo. Esos fondos tienes que reportarlos bajo FATCA en el formulario 8938. Formulario 8938 bajo el IRS. Ok, el otro que les dije, que voy a regresar acá, es VAT. Esto no tiene nada que ver con el IRS. Esto tiene que ver con el FinCEN, que es el Financial Crime Enforcement Network, que va a la tesorería, pero no al IRS. Mientras que este es el FATCA, va al IRS. El formulario 8938 tienes que reportarlo. Ok, también si tienes un trust y tú eres el fideicomitente, tú pusiste los activos, tú pusiste las cuentas bancarias
y eran tuyas y las transferiste, entonces sí las tienes que reportar bajo FACTA. También si tienes un seguro de vida que ha acumulado cash y ese valor, digamos, somos $200,000, $300,000, tienes que reportarlo, ¿ok? Es muy importante entender esta parte. ¿Qué es lo que no tienes que reportar bajo FACTA 8938? Bueno, primero, lo mismo parecido al FBAR, digamos, si tienes cash en tu casa, dinero de tu país en una caja fuerte, no lo tienes que reportar en Tindinguicho. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Así es que escuchen bien, pongan atención y tomen acción. Propiedades como carros, joyas, muebles, todo lo que tienes, probablemente carros y colectas colectibles, pinturas, etcétera, no lo tienes que reportar. Tampoco tienes que reportar los metales preciosos como el oro, la plata, el zinc, todos estos metales preciosos tú los puedes tener en una caja fuerte, tener millones y billones de dólares en oro y no se lo tienes que reportar al tío Sam, ¿ok? Muy importante esto. También cuentas de retiro del gobierno extranjero. De nuevo, aplica lo mismo que a FBAR, el formulario 114, y también tu casa principal o de vacaciones que tú usas. Si tú la estás usando y no la estás rentando, entonces no la tienes que reportar bajo FACTA. ¿Por qué? Porque es tu casa. Ahora, si tú tienes eso como un activo, que es un activo que lo usas para rentar y generas ingresos, eso ya aplica bajo otra ley que vamos a hablar ahora. Ahora, tienes corporaciones en el extranjero. ¿Quién tiene que declarar? Digamos, supongamos yo un ejemplo. Yo dice, bueno, Henry, yo ahorita me voy a El Salvador, voy a ir a crear unas corporaciones allá en El Salvador porque es mi momento. Tengo que declarar si soy dueño del 50% más de esa corporación en El Salvador. O si entre un grupo de personas tenemos el control, o no necesario tengo que tener el 50%, porque yo con el 10%, si yo hice los estatutos y dije, yo voy a tener aunque yo solo tenga el 10%, pero yo voy a controlar, entonces también tengo que reportar el formulario 5471 porque tengo el control. También si tengo sociedades, lo que se llama partners, sociedades con otras personas en el extranjero. Un ejemplo, el propósito es como el equivalente de un partnership, una 1065 acá, y soy dueño del 50% de ese partnership, tengo que reportar los ingresos y ingresos bajo el formulario 8865. También, como dije, si un grupo entre todos tenemos el control o con el 10%, pero ese 10% me da el control total, entonces definitivamente te voy a decir, tienes que reportar, porque una persona, como dije, una persona no necesario tiene que tener el 51% de cualquier negocio para controlar el negocio. Inclusive si los estatutos de mis empresas dicen que yo como fundador me voy a retener el 10% de la compañía, de las acciones, del interés, como le queramos llamar, de esta corporación, porque los estatutos dictan esto, y aunque solo tenga el 10% controlo, entonces verdaderamente pues voy a decirles que tengo que reportar también bajo el formulario 8865. Yo sé que hay muchas cosas que son avanzadas, pero yo les voy a recomendar que pongan mucha atención porque a lo mejor llega el momento de que regreses a tu país o vayas a tu país y veas que las cosas están bonitas, se han puesto mejor, porque como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y lo estamos viendo. Va a llegar mucha gente, regresamos a nuestros países a ver, como en el ejemplo de El Salvador, 45 años que aguantamos guerras, maras, y ahora han limpiado. El país está propicio, fértil para las inversiones y construir un país fuera de serie. Y de nuevo, es una oportunidad. Ahora, el formulario 1040NR. ¿Para quién es el formulario 1040NR? Para las personas que no son residentes, que tienen negocios aquí en los Estados Unidos o tienen inversiones aquí en los Estados Unidos, como bienes raíces, negocios físicos, han invertido aquí en los Estados Unidos en cualquier negocio y no viven aquí en los Estados Unidos, ellos tienen que reportar la 1040NR. Por eso se llama Non-Resident Alien. Son individuos que no son residentes, son extranjeros. También tienen bienes raíces, digamos, son inversionistas inmobiliarios y tienen que ser tratados como un negocio. Por supuesto, los extranjeros que tienen negocio aquí en los Estados Unidos por lo general pagan el 30% flat de los ingresos que genera. Ahora, los quiero traer al formulario 5472. Estos son para los extranjeros que son dueños de corporaciones
aquí en los Estados Unidos. Quiere decir que el propósito es para extranjeros, dueños del 25% o más de las acciones de una compañía americana, para declarar los ingresos que está. ¿Por qué? Porque tiene que pagar impuestos si es que el dueño del 25% más de una corporación regular aquí en los Estados Unidos. Y esto es algo que muchas personas no se han dado cuenta, porque dicen, no, yo tengo una corporación C en los Estados Unidos y como es allá, yo no tengo que reportar nada. Yo quiero decirles que si ustedes son dueños de una corporación, son extranjeros, no viven acá en los Estados Unidos, no son residentes ni ciudadanos, y son dueños de una corporación americana acá o del 25% más, ustedes van a tener que reportar bajo el 5472. La otra parte es el formulario 1120F, corporaciones en el extranjero. Quiere decir que tienen que reportar ingresos, ganancias, pérdidas, deducciones, créditos para las corporaciones extranjeras haciendo negocio aquí en los Estados Unidos. Muy importante entender eso. Si tú eres ciudadano americano y tienes una corporación en el extranjero, pero tú vives acá y la compañía genera ingresos acá, tú vas a tener que reportar la 1120F. La 3510, muy importante. Muchas personas que conozco y he visto tienen fideicomisos en Panamá, en Argentina, en El Salvador, en las Bahamas y también en Belice. Son ciudadanos americanos y tienen, o residentes de los Estados Unidos, y tienen un trust en el extranjero, un fideicomiso, tienen que llenar el formulario 3510 para reportar. ¿Quién tiene que declarar esto? La persona responsable del trust, o el fideicomitente, o el ejecutor. La persona responsable, el que puso puso los fondos, lo que puso los activos, lo que puso el dinero, tiene que reportar. O la persona responsable que está manejando todo esto. Pero si el día de mañana ustedes se hacen residentes porque quieren cambiarse de país, porque las cosas no están bien en sus países, y se hacen residentes, entonces van a tener que reportar bajo el formulario 3510. Esto es muy importante para esas personas que se están haciendo residentes americanos y tienen sus fideicomisos, sus trusts en sus países para cuidar, proteger, albergar y blindar y crear un anonimato. Eso desafortunadamente aquí en los Estados Unidos está desapareciendo. Vamos a hablar un poquito de las multas. Voy a hacer esto un poquito más grande, las multas. Ok, si usted por X razón no reporta lo que es el FBAR, el formulario 114, si no fue intencional, son $10,000 de multa. Ahora, han hecho un ajuste por inflación y ahora son $13,640 de multa. Ahora, si fue intencional, escuche bien, son $100,000 de multa. Con el ajuste de inflación son $136,399 de multa por la inflación. Ahora, si se trata de sanciones penales, quiere decir que usted lo hizo intencionalmente por muchos años y lo sigue haciendo y lo agarran, le voy a decir que consulte a un abogado de inmediato. La otra parte, vamos a hablar de las multas de Foreign Financial Asset, ¿no? Que es el FACTA. Bueno, los primeros son $10,000, más $10,000 cada 30 días, con un máximo de $50,000 por no llenar la 8938. Y, de nuevo, el formulario 5471 por Foreign Corporations tienen $10,000 o $10,000 adicionales por cada 30 días también, con un máximo de $50,000 de multa. Ahora, ¿qué pasa para estas personas que son extranjeros, tienen negocios virtuales aquí en los Estados Unidos, lo que es el formulario 5472 y la 1120, y tienen el 25%, la multa es de $25,000 y cada 90 días son $25,000 y es ilimitado, sin límite. Los extranjeros que tienen corporaciones con el 25% más que hacen tejemaneja acá, van a pagar una multa si es que no lo reportan, solo son $10,000, perdón, y máximo son $50,000. Ahora, los que tienen corporaciones que no tienen oficinas acá, lo que se llama no at post, ellos tienen una multa de $25,000 por cada 90 días por no reportar esto. Así es que, bueno, para mí es un gusto, abrigo la esperanza de que hayan entendido un poco. De verdaderamente esto es complejo, hay que navegar estas aguas turbulentas de estos reportes, especialmente para los americanos y ciudadanos o residentes de los Estados Unidos.
que tenemos transacciones en el extranjero. Muy importante entender que todo lo que hagamos nos va a repercutir en lo que hagamos todos los días. Así es que si alguno de ustedes les gustaría tener una conversación con alguien de mi equipo, yo les voy a dejar un link aquí abajo para que ustedes puedan ir directamente a hacer consultas para que hagan las cosas bien, reporten bien. De nuevo, mi objetivo principal es ayudarles a que ustedes puedan navegar esto. Segundo, que entiendan qué formularios tienen que reportar. Y tercero, pues que hagan las cosas para no meterse en problemas. Será un gusto asesorarlos. Será un gusto siempre servirles. Si no te has inscrito al canal, hazle clic, aprieta la campanita para que te avise siempre que vaya a venir un nuevo video. Y recuerda que cuando tú compartes con otros, ayudas a otros latinos a que verdaderamente comencemos a hacer las cosas bien. Para mí siempre es un gusto. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por ser parte de esta tribu. Y bueno, y nos vemos en el próximo video. Hazle clic, haz una cita y será un gusto servirte. Chao amigos, nos vemos en el próximo video.